Bienvenidos amigos a esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Esta noche con muchos temas a tratar. Tenemos que hablar, por supuesto, sobre la situación de Haití que tenemos que seguir abordando, así como también crímenes ocurridos aquí en República Dominicana. Y así como hay indocumentados que vienen de allá para acá, siguen también los indocumentados de aquí para Puerto Rico. Un nuevo naufragio, una nueva tragedia. Asimismo, tenemos también que hablar de casos en la justicia y, por supuesto, el esquema piramidal de Mantequilla. Y también de un accidente en la principal zona turística del país con unas respuestas inadecuadas. Ya hablaremos de eso también. Vamos a hacer ahora la pausa y regresamos en un momentito. La semana comenzó el domingo con una tragedia que consternó a todos los dominicanos. Un trabajador haitiano asesinó en Estero Hondo, Puerto Plata, a un hacendado, a una comadre de él y a un empleado. El criminal huyó. Las víctimas son Juan José Soto Corniel, como ya dijimos, tío de Soto Jiménez, la señora Marisa Arelis Ovalles y el empleado Gilberto Basilio Toribio. Que por cierto, esta semana, cuando se realizó el funeral del tío de Soto Jiménez, él dio declaraciones a la prensa y dijo que ya había sido identificado la persona señalada como responsable de este triple asesinato, pero que aún no había sido capturado, que se sospechaba que estaba cerca del área de la frontera, pero que aún las autoridades no lo habían capturado y que él tenía la confianza o la esperanza de que iba a ser detenido. Así es. Después de que ocurrió ese hecho y se divulgó la noticia esa misma tarde, un grupo quemó varias viviendas de haitianos que no están relacionados con el crimen. Hay que ser muy conscientes para no cometer hechos tan criminales como los que se quieren castigar, digámoslo entre comillas. Si un dominicano comete un crimen, su culpabilidad no contagia a todos los demás dominicanos. Entonces, si un haitiano comete un crimen, hay que perseguir a ese haitiano. Hay que capturarlo, hay que someterlo a la justicia. Y por un crimen así, lo mínimo son 40 años. Entonces, la verdad es que estas propagandas que se usan, una constante agitación y esas cosas, fíjense que las autoridades tienen que estar constantemente diciendo que la frontera está controlada. Lo tienen que decir casi todos los días. Han seguido circulando todavía esta semana videos que no son en República Dominicana, videos falsos que personas se le atribuyen a territorio dominicano. Por ejemplo, esta semana fue difundido profusamente un video donde decían que estaban atacando el consulado dominicano y resulta que era algo que había pasado en África, que ni siquiera era en Haití. Oye, en Burkina Faso fue eso. Y lo presentaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué hay en el cerebro? ¿Qué está pensando el que coge un video de Burkina Faso y la pone diciendo que eso es un ataque al consulado dominicano en Haití? Sí que está persiguiendo un fin, evidentemente. Quiere agitar la situación tensa entre los dos países, eso es evidente. Quiere decir que entonces hay gente que entiende que si un individuo comete un crimen, todo lo de esa nacionalidad tiene alguna participación nada más por haber nacido en el mismo país. Figúrate tú cómo estarían los dominicanos en España o en Estados Unidos si se midiera por esa vara. Mira, por otro lado, continúa el tema del problema del tráfico de combustible a través de la frontera. Como todo el mundo sabe, Haití está pasando por una situación de desabastecimiento extremo y eso se repercute en el tema de los combustibles, que además han aumentado extraordinariamente de precio en ese país. Entonces, ciudadanos cruzan a comprar el combustible del lado dominicano para llevárselo a Haití, lo cual es tráfico, por supuesto, ilegal de combustible. Y eso ha ocasionado también algunas situaciones. Claro. Fíjate,
en Pepillo Salcedo, Montecristi, un vehículo haitiano que estaba cargado de combustible para pasar a Haití, un contrabando, ¿verdad? Tú sabes que un vehículo no se puede ir volando, tiene que pasar por donde hay autoridades obligados. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo puede ocurrir ese tráfico y ese contrabando? De la misma manera en que aunque se haga un muro, pasan con una llave rectangular de papel verde que dice 20. Con eso. Ese vehículo que tú estás mencionando, el de Pepillo Salcedo, se incendió. O sea, por eso fue que se supo, porque el vehículo se quemó. Y al final terminaron apagándolo los mismos vecinos del área con cubetas de agua. Entonces, bueno, esa es la situación en la frontera. Siempre es una preocupación, por supuesto. Haití es definitivamente un estado fallido. Esta semana Edwin Paterson dijo que no está de acuerdo con que invadan a su país. Cualquiera lo comprende a él, ¿verdad? Haití ha sido invadido antes, nuestro país ha sido invadido, y los que no estaban vivos cuando la última vez que eso sucedió no saben el dolor que produce ver a uno, su patria, con tanques de guerra de otro lado y soldados faltándole al respeto a los ciudadanos de ese país. Pero la verdad es que lo de Haití no parece tener otra puerta por donde salir. Aunque aquí hay algunos que insisten en decir que ellos tienen un plan para poder hacer, que ellos no tienen plan ni para ellos. Ahí no hay gobierno, ahí no hay quien ahí no solamente no hay quien gobierne, sino que no hay quien proponga nada. Eso no tiene salida. Y la verdad es que es una situación de inseguridad que ya la situación humana que hay, entonces tiene que ponérsele freno, y Haití no tiene quien le ponga ese freno. Mientras tanto, a lo del trasiego de combustible hay que ponerle mucho ojo y se necesita más supervisión en el área de la frontera, porque el combustible en República Dominicana está subsidiado y eso es una carga importante para el Estado dominicano y obviamente no podemos subsidiárselo también a Haití. Cada galón de combustible que pase de la República Dominicana a Haití tiene una cantidad de dinero que el Estado está poniendo para que aquí no suban más los precios de los combustibles. Entonces, el Estado no puede subsidiar, además de los dominicanos, a los haitianos. Sí mismo. Y mira, después de la situación tensa que se vivió la semana pasada en la zona franca de Codevi, en Juana Méndez, pues reanudó sus actividades esta semana, en medio, por supuesto, de mucha seguridad, de un fuerte dispositivo de seguridad, pero pudieron reanudar sus operaciones. Así es. Bueno, Codevi publicó un comunicado diciendo que esa reapertura se hizo bajo una gran planificación, revisión de protocolos de seguridad. Dicen ellos que para mantener cada día más empleos en ambos países. Codevi, señores, tiene 20.000 empleos formales. Como ellos dicen, con muchos haitianos, que es más de la mitad, pero también miles de dominicanos. Y aprovechan así unas facilidades aduanales que le da Estados Unidos a Haití para ayudarlo. Pero en Haití no han aparecido empresarios que tomen la iniciativa de poner negocios que aprovechen esas cuotas de importación de textiles. Y lo hace un dominicano, pues le está haciendo el bien a los haitianos y a los dominicanos. Y bueno, mira, mientras los haitianos cruzan a la República Dominicana a buscar trabajo, a buscar una mejor vida, pues lo mismo hacen los dominicanos hacia Puerto Rico. Y hubo otra tragedia más. Otra vez el mar se ha tragado a un grupo de dominicanos. Decimos que se lo ha tragado porque todavía no han aparecido. Se han recuperado cadáveres, eso sí se ha recuperado.
un grupo que salió desde Cabrera y que hubo mucha desinformación porque hasta en un momento se llegó a decir que habían llegado a Miami, que los habían rescatado y que estaban allá, pero luego eso no pudo confirmarlo ninguna autoridad. Eran bolas, eran rumores. Eran rumores, lo cual es extremadamente doloroso para los familiares que en algún momento llegan a tener una esperanza de que sus seres queridos fueron rescatados y luego darse cuenta que no fue así. Tal y como tú dices, los haitianos para venir aquí nada más tienen que caminar y sobre todo llevar esa papeleta verde en un bolsillo. Pero los dominicanos tienen que tirarse al canal de la Mona, uno de los pasos marinos más peligrosos del mundo. ¿Y cuántos se han quedado en el camino para que sus familiares, sus seres queridos no los vean jamás? Y ese es el caso. Han aparecido 2 cadáveres. Hemos escuchado esta semana los testimonios de algunos de los familiares de este grupo de personas que salió y había incluso padres que no sabían que sus hijos se habían embarcado. A lo mejor en uno u otro caso eso sea verdad, pero la mayoría de las veces la familia está al tanto. Y después tú lo ves exigiendo que se los busquen. Pero en el mar, ellos no le avisaron a nadie que se iban, ni por qué ruta, obviamente. Entonces, realmente no hay mucha posibilidad de ayudarlos. Mira, la última noticia que se supo fue un cadáver que fue rescatado y que fue identificado como Junior Faña Martínez, de 24 años, y es el último que se ha rescatado, su cuerpo sin vida, por supuesto, y obviamente crece la desesperanza entre los familiares de todos estos náufragos. Así es, bueno, es una situación recurrente que enluta, que da pena, que produce llanto, porque la República Dominicana, la sociedad dominicana, no les ofrece trabajo seguro a mucha gente que lo necesita y lo merece, simplemente porque el orden social aquí no es justo. No es justo, pero además también porque muchos empleadores prefieren a trabajadores haitianos, quitándole la oportunidad de ganarse la vida honestamente a muchos dominicanos pobres. Y los prefieren, sobre todo si son indocumentados, porque pueden atentar contra sus derechos laborales sin tener consecuencias, porque les resultan muy útiles personas que siempre teman que los van a agarrar y los van a deportar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con temas de la justicia. Esta semana se produjo un fallo del Tribunal Superior Administrativo que, como principio, es positivo, sienta un precedente, pero ese es el único valor que tiene porque efectividad llegó demasiado tarde. Hay un principio que se dice que cuando la justicia tarda, deja de ser justicia. Pero mira, es bueno poner en contexto a nuestros televidentes para que recuerden por qué estaba este recurso sometido en la justicia. Este fue el recurso que sometió un grupo de fiscales contra el concurso que pretendió hacer Jean Alain antes de entregar el gobierno en el año 2020. Este fue el concurso que fue convocado prácticamente en medio de la pandemia, fue convocado unos días antes de que se declarara el cierre de la economía, pero se intentó continuar con todo y cierre y pandemia y todo lo que había, intentaron continuarlo porque ya existía la experiencia del concurso anterior donde se había denunciado públicamente, lo hizo Edith Febles, se había denunciado públicamente, incluso que ya se sabía quiénes eran los que iban a ganar y todo el concurso, y así mismo fue, esos mismos ganaron. Entonces, cuando intentaron hacer el segundo para ya quedarse con todos los representantes del Ministerio Público, para amarrarlos a todos, un grupo de fiscales se opuso, impugnó el concurso, las bases del concurso y todo lo demás, y por eso se pudo frenar esa intención que tenían en las autoridades de ese momento. Y eso estuvo durante los últimos 2 años en el Tribunal Superior
administrativo que finalmente esta semana falló, dándole la razón al grupo de fiscales que impugnó ese concurso que había convocado el Consejo Superior del Ministerio Público en aquel momento, encabezado por Jean Alain Rodríguez. Sí, entre los fiscales que elevaron ese recurso valientemente, desafiando a aquel reyesito que puso el gobierno del PLD para controlar el Ministerio Público. Entre esos fiscales estaban Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ellos dos estuvieron en el día que yo los invité y lo entrevistamos allá. Escuchemos algunas palabras de cada uno de ellos dos. Yo creo que es muy fácil entender que un funcionario no se va a comportar igual si gana una titularidad por un concurso y el mantenimiento en esa titularidad no depende de su funcionamiento. O sea, lo que establece la ley es que un fiscal que es titular por un concurso lo será por 4 años y que tendrá una opción a otros 4 años más. Pero esos otros 4 años dependen de cómo él se haya comportado en su función. Si lo que se hiciera fuera automáticamente llevarlo a un concurso, este funcionario estaría dependiendo de la voluntad de la dirección de turno para permanecer en el cargo, y no debe depender de eso, debe depender de sus méritos. El Ministerio Público está en una profunda crisis. Al margen de la demanda que hemos hecho, ¿por qué decimos que estamos en una profunda crisis? Si del 2018 a la actualidad han renunciado más funcionarios de nivel de titularidades que en toda la historia del Ministerio Público. ¿Cómo? Sí. Desde 1844. Sí. No puede ser. Sí. Que han renunciado más. Nosotros lo buscamos Ajá. en 2 años. Nosotros lo buscamos porque los fiscales... En los hablan últimos con los 2 años más que en el resto de la historia Sí. dominicana. Sí, es correcto. Del Ministerio Público. El Ministerio Público, pero además como fiscales sabemos que en una investigación tú analizas variables. ¿Qué variable importante se da para el concurso del 2018 y para el concurso de ahora? Coinciden las renuncias con ambos concursos. Sí. Llama la atención, como Ministerio Público, que sabemos investigar, te llama la atención y te dice, pero te llama más la atención que esas renuncias son sobre cargos que tienen incidencias directas e indirectas en las titularidades. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa con este fallo? Bueno, que ya el actual Consejo Superior del Ministerio Público entonces puede convocar a un concurso transparente para sustituir los fiscales que tienen que ser sustituidos. Y ahí se pueden ir muchos de los que dejó la administración de Jean Alain Rodríguez. Es evidente que doña Miriam Germán estaba esperando que saliera este fallo antes de convocar a un concurso nuevo para dejar toda el área despejada y poder hacer las cosas bien hechas. Bueno, la colega y querida compañera Edith Febles hizo un trabajo extraordinario con eso en esa época, porque ella investigó y reveló que el concurso, que todavía no se había hecho, ya tenía los resultados desde antes de hacerse el concurso. Y dio los nombres de los fiscales. Y en un 95% resultaron ser los mismos que ella dijo. Ahí estaba Rosalba Ramos del Distrito Nacional y un montón. Pues, para que estemos conscientes, sepamos que todas esas gentes que pasaron, que ocuparon cargos en el Ministerio Público, por el concurso amañado que hizo Jean Alain Rodríguez, todos esos están en el Ministerio Público todavía. Ya cumplieron, ya les toca salir. Y saldrán, supongo, ¿verdad? Porque ahora hay que hacer un concurso nuevo. Me imagino que podrán participar en el concurso, eso no lo sé. Lo que pasa es que ahora es con reglas de juego que se van a cumplir. No es un concurso amañado. Exactamente. Entonces, ya esos... figúrese usted, si Jean Alain no se entera de todo lo que se está investigando. Entonces, y que es lo mismo que pasa en la Cámara de Cuentas también. Entonces, ya esos fiscales que puso Jean Alain con ese concurso tramposo, ya cumplieron su mandato.
pero están ahí todavía. Ahora hay que hacer el nuevo concurso. Por otro lado, y hablando del tema de la justicia, senadores del PRM votaron contra una propuesta del PLD y la Fuerza del Pueblo de crear una comisión para investigar a la Cámara de Cuentas. Ya ustedes saben, todos sabemos, que hay una acusación de dos abogadas empleadas de la Cámara de Cuentas por acoso y elevaron una querella contra el presidente de la Cámara, Janer Ramírez, que bueno, nosotros no sabemos si eso es cierto o si no lo es. Eso está siendo investigado por el Ministerio Público como debe ser, y si hayan motivo para someterlo, entonces lo deben someter. Algo más o menos parecido fue lo que dijo el senador de Monteplata, Lenin Valdés, que expresó que a pesar de que el Congreso tiene la facultad de hacerle un juicio político al presidente de la Cámara de Cuentas, dice él que en este momento no es necesario porque ya el caso está siendo investigado en la justicia. Vamos a escuchar lo que dijo el senador. Nosotros no intervenimos por rumores y por situaciones particulares, y hasta este momento lo que se ha visto en la Cámara de Cuentas es una situación que se tiene que dirimir en la justicia si es necesario, pero no hasta el momento en el Senado de la República. Si la justicia haya razón en la acusación, deben separarlo. Él debería renunciar si eso es así. Y si no renuncia, entonces deberían separarlo. Entonces sí procede el juicio político. Ahora, Félix Bautista ha venido a revelarse que está manejando muchos hilos dentro de la Cámara de Cuentas, porque igual que lo que dijimos del Ministerio Público, lo decimos de la Cámara de Cuentas. El personal es mayoritariamente puesto por el gobierno del PLD, que todos sabemos cómo fue que nombró la gente en los controles, en la Cámara de Cuentas y en el Ministerio Público y en la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia, en todas partes. Entonces, no pueden llegar y darle una patada a todo el que está ahí, pero tienen que estar muy alertas, ¿verdad? Entonces, si el hombre cometió aquello de lo que se le acusa, porque también se ha comentado mucho, eso no quiere decir que descartemos lo que ellas dicen, porque en principio toda denuncia debe ser investigada, y más cuando ya hay una acusación formalizada. Déjame decirte que tienen 8 abogados. Es decir, que se puede pensar de dónde viene el apoyo jurídico, pero eso no importa. Si cometió un hecho, hay que sancionarlo. Pero en todo caso, tienen que estar con los ojos muy abiertos a la hora de sustituirlo, porque está claro que lo que buscan los legisladores del PLD y de la Fuerza del Pueblo, que en eso sí que están juntitos, es la manera de que no se sigan haciendo auditorías ni revelando casos de corrupción. El caso de Mantequilla revela lo débil que es el Estado Dominicano, lo débil que es nuestro sistema de leyes, porque lo que se ha venido a evidenciar es que un tipo que decide convertirse en una empresa de inversiones, con el control que eso debería tener, puede recaudar dinero de la gente porque él dice que sabe cómo invertirlo y que le va a multiplicar el dinero. Cuando alguien le dice a usted, entrégame tu dinero que yo lo voy a invertir y te lo voy a duplicar, usted sabe que usted no va a volver a ver ese dinero jamás, porque eso no existe. Simplemente no existe. Obviamente, para decirle a usted que eso existe, tiene que ser un labioso que lo coja a usted de buena gente con P. Yo tengo una fórmula. Todos quisiéramos que el dinero se multiplicara de esa forma. Todos quisiéramos eso, ¿verdad que sí? Ser millonarios de la noche a la mañana. Bueno, si usted se saca pero entonces el dinero no tendría ningún valor tampoco. Porque si todo el mundo lo pudiera multiplicar. Pero mira, esos esquemas son viejísimos.
Entonces viene gente cada cierto tiempo, es cíclico, ¿eh? En la República Dominicana es cíclico. Hace unos cuantos años fue el Telex Free, ¿te acuerdas del Telex Free? Sí. Son esquemas Ponzi, que cada cierto El Banco tiempo... Universal de Leonel Almonte. Sí, que cada cierto tiempo regresan y regresan y regresan y siempre hay incautos que caen y le dan su dinero a una persona o a un grupo de personas y que para que se los reproduzca de una manera extraordinaria. Señores, eso es un engaño, eso es una estafa. Y lo increíble es que tanta gente caiga. En esa ecuación está otro factor, la ambición. Es decir, un tipo listo, tramposo, te ve, te ofrece dinero y si a ti se te ponen los ojos grandes, si tú muestras mucho interés de una vez, ay, ¿cómo es eso? Él te cayó. Entonces, mira, yo te voy a buscar una herencia trillonaria en dólares. ¿Qué apellido tú eres? Ah, tú no eres Rosario, pero te cambiamos el apellido y te ponemos Rosario, ya tú estás heredando trillones de dólares, de euros. Entonces, la gente se ve rica de un momento a otro y le entrega su dinero, el poco que tiene o el mucho o el mediano. Y sabe, o debería saber que lo va a perder, porque no hay magos multiplicando dinero. Entonces, cualquier persona que quiera invertir recursos en empresas y cosas así, si obtiene un 4% anual, o un 5% o algo así, puede hacer una fiesta. Entonces, cuando hay uno que dice, yo te lo voy a duplicar, entonces ya usted sabe que usted no va a ver ese dinero jamás. Que un particular, aun si de verdad fuera un gurú de las finanzas, una persona que tiene un método oculto, como dice Mantequilla, para reproducir el dinero, aun si eso fuera verdad, que el tipo es un genio, y entonces él tiene ese método, aun si fuera verdad, las entidades de inversión tienen que estar reguladas justamente para proteger el dinero de la gente. Entonces, tienen que estar acogidas a la superintendencia de banco y todo lo demás para que sea por la reglita. Eso no es de que, mira, yo te voy a dar ahora $1 millón de pesos, agárralo ahí y reprodúcemelo. No, señores, el dinero no se maneja con ese nivel de informalidad en ningún país del mundo. ¿Tú sabes cuáles son los valores que tiene el que propone ese negocio? Que se proyecta como más milagroso que Cristo. Porque Cristo se limitó a multiplicar los panes y los peces. Y esto te dice que te multiplican los pesos, no los peces. Óyeme, entonces, qué crédulo, qué ingenuos, qué cándidos, qué buena gente con P son los que caen en ese anzuelo. Entonces, miren estas personas como siguen creyendo en Mantequilla. Aquí estábamos pasando el Niágara en bicicleta, aquí en este pueblo, antes de llegar este muchacho, tú abrías la llave y lo que botaba recibo. ¿Sabes lo que te quiero dejar dicho? Deuda. Vuelto loco la gente, tú ves la calle como tan que además se ha enfocado en el pobre muchacho. Y mira la calle, aquí falta asfalto, el agua agobiándonos, un sinnúmero de cosas. Aquí los lunes se reunían 1000 carritos que bajaban de agua. ¿Cierto no es? De los pretamistas que venían, ya aquí nadie tiene deuda. Haciendo la casita para la vieja mía, con el dinero que reduplé con Mantequilla. Mantequilla es un hombre serio. Sus inversiones son 100% legales, en el proyecto que él invierte es 100% legal. No tengo queja, me ha ido muy bien, gracias a Dios hasta el momento. En horas de la noche nos trasladamos a la casa de Wilkin García, donde se encontraba rodeado de personas, y explicó que su negocio no tiene absolutamente nada que ver con un esquema piramidal, ni de otro tipo, de modelo extraño. Yo soy admirador, por ejemplo, del superintendente de banco, que él siempre ha querido enseñarle a esa gente lo que es finanza. O sea, nosotros lo que hemos diseñado un plan y un negocio que sí funciona, que no es sistema Ponce, que no es pirámide como dicen y que va a permanecer con el tiempo. Wilkin explicó también que continúa con algunas dificultades en los bancos, quienes semanas atrás les congelaron sus fondos. Por ejemplo, tengo que ir al Banco Popular, tengo que ir al Scotiabank,
a ver cuáles son las situaciones, por qué yo no puedo entrar a mi plataforma bancaria, por qué no puedo hacer transferencias. Pero bueno, por supuesto, ya hay una investigación abierta que le está realizando el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada en Delitos Financieros. También ha habido el interés de la Superintendencia de Banco, de la DGI, de la Superintendencia de Valores, de Proconsumidor y de todas las entidades encargadas de regular el tema de las inversiones financieras. Y bueno, pues ha habido una advertencia que ha hecho el superintendente de bancos. Fíjate en una cosa. Por eso hablo de la debilidad institucional de este país. Lo que procedía era detenerlo, pero las leyes no lo permiten. Entonces lo que han tenido que hacer es invitarlo para que él vaya. Y lo que le han dicho al mantequilla es que él tiene que decir qué es lo que él está haciendo con eso y que tiene que observar esta ley, esta ley, esta ley. Y que sí, y también, eso sí es correcto, que podía ir con abogados y con asesores y de todo. Y él fue. Bien. Aparte de eso, ya el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, le advirtió a él: usted no va a tener forma de pagar lo que usted ha recibido de esos inversionistas. Usted no va a tener forma de pagar. Así que vaya viendo la manera menos traumática en que esto se resuelve. Entonces fíjate con qué delicadeza hay que tratar una cosa así. El que se roba una mano de guineo va preso ipso facto. Pero también hizo la advertencia Alejandro Fernández W de que puede ser objeto de una investigación, entre otros motivos, por lavado de activos. Claro. Porque ¿qué tú haces con ese dinero? O sea, explícame un esquema en el que a ti te entra dinero en efectivo. Te entra dinero en efectivo. ¿Qué tú haces con ese dinero? ¿Lo dejas guardado en funda plástica negra, abajo de una cama? No, tú tienes que introducirlo al sistema de alguna manera. Y si tú no estás reportando eso como ganancia a la DGI y todo el proceso que eso tiene que llevar, pues entonces es lavado. Es como una ex ministra que anda por establecimientos comerciales importantes haciendo compras de miles de pesos y paga en efectivo. Si la unidad de lavado de activos se entera, que debería enterarse, ¿verdad? Va a tener problemas esa señora. Entonces, representantes de la DGI también visitaron en Sabana Grande de Boyá, que es donde él está, a la empresa de Wilkin García Peguero Mantequilla, Inversiones 3.14. Esa es la fórmula del PI, pero yo creo que en este caso, en vez del PI, es el P. Pero no es el único, ¿eh? No es el único, porque también en Loma de Cabrera, en Dajabón, hay otro grupo de gente que ahora anda preocupada por sus chelitos también, que se lo dieron a otra supuesta casa de inversiones. Sí, sí señor, en Loma de... porque eso va a surgir. Cuando otros vivos ven con la delicadeza que lo tienen que tratar, se tiran también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por allá, por Loma de Cabrera, allá hay un tipo que no tiene con qué pagar lo que ha recogido. Ya a ese le comenzó el caso. Se trata de una empresa llamada Harvest Trading, CAP. Son nombres que le ponen. Es un tigre de Loma de Cabrera. Entonces, tiene sucursales en Santiago y en Santo Domingo, captando inversiones con la promesa de multiplicarles el dinero. Entonces, es urgente fortalecer las leyes, porque eso no puede andar manga por hombro. El Estado tiene que tener el control de ese tipo de cosas, porque le van a seguir robando impunemente a la gente. No, y ese son el tipo de cosas además que terminan en tragedia, ¿eh? Sí. Que cuando una persona, después que dio 200,000 pesos, 300,000 pesos, lo que sea, los ahorros de su vida, y viene y se lo da a un tercero para que se los reproduzca, y después los cuartos no aparecen, esas son las cosas que terminan en tragedia. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de todo lo que hay detrás de un
lamentable accidente de un autobús en el que murieron 2 mujeres turistas y muchos otros resultaron heridos, algunos malheridos. Hablaremos de eso porque es preocupante por más de un motivo. Esta semana ocurrió un gravísimo accidente de un autobús cargado con turistas que se encontraban hospedados en el área de Bávaro y que se dirigían a una excursión a la isla Saona cuando el autobús se volcó. Ha dejado 3 muertos por lo menos y decenas de heridos. Las imágenes inmediatamente se difundieron, se viralizaron, donde se ve todo el periplo que tuvo que pasar este grupo de turistas, primero para poder salir del autobús, luego para recibir atenciones, las ambulancias que no llegaban, todo lo que tuvieron que hacer para poder llegar hasta los hospitales y recibir atenciones médicas. Y, por supuesto, la versión que luego se cayó por el suelo del chofer de que supuestamente el accidente se había producido porque había intentado evadir a un carro y un camión que se le habían metido. Las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el momento del accidente desmienten eso completamente y se ve que simplemente estaba circulando a una altísima velocidad y tomó la curva yendo a exceso de velocidad. Además de imprudente e irresponsable, hablador, para decirlo en dominicano. Ojo, pero las autoridades dieron esa versión preliminar, ¿eh? Las autoridades llegaron a dar esa versión preliminar como si fuera buena y válida. Bueno, ya varias de las personas que iban en la guagua han dado la versión de que el hombre iba imprudentemente a una altísima velocidad en aquella guagua tan grande llena de gente. Y lo que pasó fue que él trató de salir por una vía a la derecha y no redujo la velocidad. Entonces, figúrense ustedes, un animal tan grande y tan alto como una guagua de esa en la que transporta a los turistas, se fue de lado, como lo estamos viendo en este video de seguridad. Ahí usted no vio, vamos a repetir, para que se vea que no hay un camión alante de él, ni nada de eso. Entonces, ayer habían muerto 3 ya. Había personas, más turistas graves. ¿Y qué creen ustedes que está pasando en los países de procedencia? Las víctimas eran 2 argentinas, una chilena. Las víctimas mortales, porque todos son víctimas. Aparte de las pérdidas humanas, de las atenciones de emergencia que no recibieron o recibieron mal, lo lamentable en este caso para nosotros, para el país, es la respuesta de las autoridades. Sí, pero mira, las respuestas a todos los niveles. La última fallecida fue Valeria Medina, una ciudadana argentina que iba en ese autobús junto a su esposo. Ella quedó mal herida, pero la sacaron con vida del autobús. Y su esposo le narró a Diario Libre que él estuvo cerca de media hora con ella tirada ahí en el suelo, esperando a que llegara una ambulancia para poderla llevar al hospital. Y que finalmente él se cansó de tanto esperar porque ella había perdido un brazo en el accidente, o sea, con su esposa en esa circunstancia, ya él se dio cuenta que era que no iba a llegar ninguna ambulancia. Y entonces con ayuda de unos bomberos que estaban ahí, la montaron en un vehículo y se la llevaron para el hospital. Entonces imagínate tú cómo queda, primero lo terrible y doloroso que fue esa situación para ese señor que vio a su esposa morir cuando probablemente se pudo haber salvado si hubiera tenido atenciones médicas rápidas. Rápidas. Pero segundo, ¿cómo queda toda la zona turística de Bávaro, Punta Cana, nuestra región este que recibe turistas por miles todas las semanas, cuando la imagen que queda es aquí no hay ambulancia ni servicio de emergencia para atender en una situación de tragedia como esta? Entonces, el gran hospital que se está construyendo ahí fue el gobierno pasado que lo comenzó, ¿verdad? Y no lo hizo. Pero este tiene 2 años. Entonces, ¿qué tiempo se necesita para terminar ese hospital? Aquí debería haber un hospital regional en cada provincia, o donde hay varias provincias más o menos pequeñas, poner uno grande
que atienda a 3 lugares. Ahora, en este caso, lo más importante es que no llegaron a tiempo las ambulancias para trasladarlo al centro médico que fuera, privado, público o el que fuera. No habían. ¿Por qué es que en una zona turística que es tan importante para la República Dominicana, con una demografía tan alta, no hay ambulancias? Entonces, como si todo eso fuera poco, entonces vamos a ver la reacción de las autoridades. Hay autoridades que creen que una nota de prensa tipo relaciones públicas resuelve este tipo de cosas. Fíjate bien, salió una nota que dice, le estoy leyendo, dice, el ministro de Turismo, David Collado, se apersonó al lugar del accidente junto al encargado de la Defensa Civil y de inmediato ordenaron acciones para salvaguardar la vida de los turistas involucrados, con 2 muertos ya, ¿verdad? Y brindar respaldo ante las víctimas mortales del suceso. ¿Cómo tú puedes respaldar a una persona muerta? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a revivir? Entonces, lo peor es que entonces el mismo ministro de Turismo, que ha hecho buen trabajo, hay que decirlo, ha hecho buen trabajo. Bueno, el país fue reconocido por la Organización Mundial de Turismo como el primero que superó los efectos de la pandemia en el mundo. Entonces, pero fíjense en esto. El ministro dice que van a ofrecer el debido informe, pero mientras tanto, esto es escrito por él, mírenlo ahí el tuit. Mientras tanto pedimos a los medios y la población ser prudentes con la información que se comparte, por respeto a las familias y a los involucrados. No. El respeto, porque eso es una falta de respeto para ellos, decirles que sean prudentes al hablar de eso, es porque entienden que esto puede afectar el turismo. Y sí, claro que lo puede afectar. No, y tenemos que decir que esos turistas se quedaron ahí esperando horas a que llegara una ambulancia a atenderlo. Hay que decirlo, porque si no, no se van a poner los servicios de emergencia para que eso no vuelva a pasar. La única manera de evitar consecuencias para el turismo es que entendamos de una vez por todas que los gobiernos que hemos tenido y el que tenemos no se atreven a meterle el pico a las empresas del transporte, a pesar de las características de esas empresas. Porque no se atreven a meterse, porque los guagüeros son duros. Las rutas de guaguas las establecen ellos mismos a batazos, a pedradas y frecuentemente a balazos. Van muchos muertos en esa lucha por las rutas. Son monopolios que ellos se lo ganan en guerra. Entonces, no se atreven a meterle el pico. Fíjense en esto. Este es el ranking mundial de muertes por accidentes de tránsito. Primer lugar, qué honor, República Dominicana, con 64.9 muertes por cada 100,000 habitantes al año. 64, es decir, casi 65 muertes por cada 100,000 habitantes. En segundo lugar, Zimbabue, de África, con 41, el que está en segundo lugar tiene 24 menos que nosotros. Oiga qué liderazgo más sólido en muerte por accidentes de tránsito, por el desorden que tenemos aquí. Zimbabue 41, en tercer lugar Venezuela 39, en cuarto lugar Liberia 38 y en quinto lugar Eritrea 37. Bueno, el turismo es por mucho la primera fuente de entrada de divisas que tiene nuestro país. Qué bueno que se ha hecho un buen trabajo para atraer turistas, pero qué feo que el ministro salga con esto de que a la prensa que tenga cuidado, ¿cómo informa eso? No es con silencio, es con acción. No es con silencio, es con
administración eficiente. En este caso no de turismo, sino de DGCET o de obras públicas. Óigame, con la prensa no se metan. Tú recuerdas, y lo voy a traer ahora a colación, porque esto obviamente no afecta solamente a los turistas. Tú recuerdas que hace varios meses hubo el caso de un jovencito, un adolescente, que murió también en la zona de Higüey, porque tuvo un accidente de tránsito en el que resultó con heridas internas. Duraron muchísimo tiempo esperando a que llegara una ambulancia. Después, cuando finalmente llegó una, lo llevaron a un centro que no lo quiso recibir, lo rebotaron y finalmente el muchacho se murió desangrado como 2 horas después de haber ocurrido el accidente. Sí, sí. Un caso que consternó a la sociedad de Higüey. Hoy son turistas, mañana son muchachos como ese. No solamente para bien del turismo, que sí, que es válido, tenemos que cuidar nuestra principal entrada de divisas. Pero sobre todo, más que eso, para la vida y la seguridad de cada ciudadano dominicano, que merece que las autoridades trabajen en lugar de decirle a la prensa que se calle. Con esto terminamos el programa de hoy. Les deseamos un feliz domingo y una semana productiva. Así es, los esperamos nuevamente el próximo sábado aquí en esta misma semana. Esta misma semana.